Buenos días, mi nombre es María Carolina Portela Fernández, yo soy residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy en la reunión de neurocirugía pediátrica vamos a hablar sobre malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno. Entonces, este grupo de malformaciones en realidad pues tienen un nombre bastante impreciso, puesto que involucran la vena mediana prosencefálica de Markovsky. Este tipo de malformaciones vasculares son bastante raras, sin embargo, su presentación es desproporcionadamente mayor en la edad pediátrica. Estas corresponden al 1% de las anomalías congénitas pediátricas en general, pero de las malformaciones vasculares que se presentan en la edad pediátrica, según la serie consultada, pueden ser hasta el 30% del total de los casos. Históricamente se ha considerado que estas malformaciones tienen un pronóstico bastante desfavorable, sin embargo, este pronóstico ha mejorado en los últimos años con nuevas técnicas de tratamiento, especialmente con técnicas de tratamiento endovascular y con el refinamiento pues, de algunos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad que permiten como ajustar el manejo de condiciones asociadas, que ya lo veremos durante la charla. En cuanto a la fisiopatología, debemos recordar un poco cómo se desarrolla la vascularización cerebral fetal entre las semanas 6 a décima, desde la sexta hasta la décima semana, perdón, la circulación de los plejos coroideos es quien irriga principalmente el cerebro en formación y esto se da a la par con el desarrollo de la vena mediana prosencefálica de Markovsky. Esta vena se ubica sobre el techo del diencéfalo y va a drenar inicialmente al seno falciforme, que posteriormente pues veremos qué va sucediendo. Entre la semana décima y undécima se presenta una maduración progresiva de la red arterial cortical. Esta maduración hace que la circulación coroidea pierda su papel protagónico como irrigación cerebral y a la par de esto se desarrollan las venas cerebrales internas. Estas venas cerebrales internas van a desembocar a la porción distal de la vena de Markovsky y en conjunto con esta y la vena basal de Rosenthal van a dar la formación de la vena de Galeno como la conocemos en los adultos y a la par pues se dará una involución del segmento proximal de la vena de Markovsky. Esto es lo que sucede normalmente. Ahora, cuando hay conexiones arteriovenosas entre las arterias coroideas y la vena de Markovsky, estas conexiones van a mantener esta última vena patente. Al mantenerla patente, pues van a evitar que se dé este proceso involutivo normal de la vena de Markovsky y por ende van a prevenir que se forme una vena de Galeno como la conocemos, digamos, en condiciones usuales. Esta malformación, esto va a dar origen a la vez a una dilatación progresiva, de allí el nombre de aneurismática para estas malformaciones, y esta dilatación de la vena de Markovsky pues se debe al alto flujo y la alta presión del flujo en este punto. El drenaje de estas malformaciones va a ser hacia el seno recto, que puede estar presente, se puede haber desarrollado, o en ocasiones tenemos que el seno falcino no involuciona. Esta es una estructura vascular fetal que drena la vena de Markovsky hacia el tercio posterior del seno longitudinal superior y también podemos encontrar mezclas variables de estas dos estructuras drenando las malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno. A su vez es importante tener en cuenta, y esto es un realce fisiopatológico que se hace en artículos relativamente recientes, y es que generalmente va a haber conexiones con el sistema venoso profundo, es decir, con las venas basales de Rosenthal, en el caso que se desarrollen las venas cerebrales internas también con estas, y esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de planear el tratamiento endovascular, puesto que no ser consciente de estas conexiones con el sistema venoso profundo puede llevar a complicaciones de tipo obstructivo de este sistema venoso profundo que puedan llevar a hemorragias parenquimatosas e infartos venosos secundarios pues, en los pacientes tratados. Entonces es muy importante tener en cuenta que a pesar que históricamente no se creía que hubiera conexiones con el sistema profundo, recientemente se ha detectado que sí las hay, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Por último, las alteraciones hemodinámicas secundarias a esta malformación y al cortocircuito de alto flujo y alta presión con baja resistencia van a explicar la gran mayoría de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad.
Tenemos aquí un esquema entonces de una vasculatura cerebral adulta normal, listo. Aquí tenemos las venas cerebrales internas, que van a ser dos, estas se van a unir en este punto, esto es lo que queda de la vena de Markovsky, su porción más posterior, que en el adulto la llamamos la gran vena de Galeno, junto con la vena basal de Rosenthal. Como vamos a ver en los esquemas de las malformaciones de la vena de Galeno, estas estructuras van a tener variaciones morfológicas y esto es lo que nos va a decir que se trata de una malformación aneurismática de la vena de Galeno o de otro tipo de lesiones vasculares de esta región que tienen un tratamiento, un pronóstico diferente. Bien, entonces las manifestaciones cardíacas y sistémicas de la enfermedad se deben tanto al alto flujo como a la baja resistencia de este sistema. En neonatos, hasta el 80% del gasto cardíaco del neonato, puede ser desviada hacia este circuito cerebral. Esto explica que esos pacientes puedan tener complicaciones por hipoperfusión renal, hipoperfusión hepática e inclusive isquemia coronaria al verse comprometido pues, el flujo diastólico a las arterias coronarias. El aumento del retorno venoso ante esta gran carga de volumen, este retorno venoso aumentado a cavidades derechas y al pulmón, nos van a dar la manifestación clínica estrella de la enfermedad de los neonatos, que va a ser la falla cardíaca y la hipertensión pulmonar. El flujo, adicionalmente, como estaba diciendo ahorita, puede haber un flujo diastólico reverso a nivel de la aorta y este flujo reverso va a explicar la incidencia de insuficiencia hepática o renal, esto particularmente en los neonatos, que son el grupo de pacientes que tienen las manifestaciones sistémicas y cardíacas más prominentes debido a que sus malformaciones suelen tener un mayor flujo y por ende un mayor impacto hemodinámico. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, las alteraciones en el flujo venoso van a llevar a estenosis y trombosis parcial de los bulbos yugulares. Esto nos va a dar un cuadro de hipertensión venosa aún más agravado, fuera del ya causado por el aumento del flujo vascular. Secundario a esta hipertensión venosa crónica, vamos a tener de forma progresiva atrofia cerebral y calcificaciones secundarias. Cuando este proceso se da rápidamente, inclusive en la literatura inglesa, lo describen como el melting brain o el cerebro derritiéndose. Puesto que rápidamente se ve como el parénquima cerebral involuciona. Esto nos va a explicar el deterioro cognitivo y los retrasos del neurodesarrollo en el grupo de pacientes que tienen malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno. Adicionalmente, estos pacientes pueden tener déficit neurológico focal, esto es por un fenómeno de robo vascular arterial, sin embargo, esta no es la presentación predominante, pero puede suceder, por lo cual se debe tener en cuenta. También pueden tener hidrocefalia, esta hidrocefalia puede ser secundaria a las alteraciones en el drenaje venoso, produciendo pues una hidrocefalia obstructiva pero comunicante, o también podemos tener obstrucciones directas del acueducto de forma extrínseca por la malformación vascular que explican una hidrocefalia pues como tal obstructiva. Adicionalmente, especialmente los niños mayores y los adultos pueden presentar cefalea por hipertensión endocraneana, tanto por el hiperflujo venoso como por la hidrocefalia y convulsiones, especialmente por los focos de calcificación cerebral y sitios pues, de robo vascular y de lesiones isquémicas secundarias. Cabe anotar que la gran mayoría de las manifestaciones isquémicas de esta enfermedad se deben a alteraciones del flujo venoso más que alteraciones del flujo arterial, sin embargo es posible ver ambas, como estaba mencionando. En cuanto a la clasificación, hay múltiples esquemas que se han propuesto para esta enfermedad, sin embargo los más utilizados actualmente son los propuestos por la Yone, Yazargil y Mortazavi, que ya vamos a ver a continuación un poco de qué tratan estos tres esquemas clasificatorios. Ellos en conjunto, con el conocimiento que uno tenga de la fisiopatología y de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, permiten plantear un seguimiento y un esquema de tratamiento específico para cada tipo pues, de malformación. Sin embargo, esto es una enfermedad en la cual se debe individualizar el manejo en forma prominente. Bien, entonces la clasificación de Yazargil se va a basar en la descripción anatómica de la malformación vascular y de los vasos involucrados. Esto también aplica para la clasificación de la Jonia. Los tipos 1 a 3 de la clasificación de Yazargil representan fístulas arteriovenosas puras. En el tipo 1 vamos a tener una fístula entre las ramas de la cerebral y la pericallosa, perdón. Bueno. No, que se te había ido el sonido, ya. ¿Ya volvió? Listo. Entre ramas de la cerebral. Sí, ¿profe? ¿Aló? Bueno.
De la cerebral posterior y de la Escuchamos. pericardosa. Listo. En las tipo 2 tendremos una participación de las arterias tálamo perforantes y en las tipo 3 pues tendremos características de los dos subtipos anteriores. Las malformaciones tipo 4, según la clasificación de Yazar-Gil, corresponden a malformaciones arteriovenosas. Estas pueden tener o no fístula asociada. En el subtipo A vamos a tener una malformación arteriovenosa talámica, en la tipo B vamos a tener una malformación mesencefálica y en la tipo C una malformación plexiforme, que puede ser tálamo-mesencefálica o mesodiencefálica, cualquiera de los dos tipos, y adicionalmente se tendrá una fístula arteriovenosa en la cisterna adyacente, no relacionada directamente con la malformación arteriovenosa, y que tenga un drenaje de la vena de Galeno. Bien, entonces aquí tenemos un esquema representativo de las malformaciones tipo 1 de Yazar-Gil. Vemos, por ejemplo, en este esquema cómo recibe ramas tanto de la pericallosa como de la cerebral posterior, de la comunicante posterior, perdón, y que el shunt es directo, ¿cierto? En las tipo 2 vemos entonces el origen de las arterias que vienen desde las ramitas tálamo perforantes. Aquí tenemos las tipo 3, ¿cierto? Que vamos a tener no solo esta red plexiforme, digamos, de vasos, sino que además vamos a tener las conexiones directas con ramas de la cerebral posterior, en el caso, pues, de este esquema. En las tipo 4 tenemos en este ejemplo en particular una malformación en esta localización, la cual se va a comunicar a una vena de Galeno de una configuración anatómica normal, a diferencia de los dos anteriores, en los cuales vemos que la porción proximal de la vena pues es una estructura única correspondiente con la vena de Markovsky, a diferencia de las tipo 4, que aquí tenemos pues las venas cerebrales internas en dilatación y posteriormente la vena de Galeno. Bien. En cuanto a la clasificación de la Jonia, vamos a tener unas malformaciones primarias o una verdadera malformación de la vena de Galeno, entre comillas. Estas se van a subdividir en un subtipo mural, en el cual las conexiones arteriales van a ser directas a la pared de la vena de Markovsky, y una malformación coroidea, en la cual vamos a tener numerosos vasos alimentadores provenientes de la circulación coroidea, que van a conformar una red nidal, similar al de una malformación arteriovenosa, y esta red nidal drenará a la vena de Markovsky. En cuanto a la malformación secundaria, esta va a ser por dilataciones de la vena de Galeno, una vena de Galeno correspondiente con un neonato a término, un adulto, ¿cierto? Y esta dilatación es secundaria a una malformación arteriovenosa profunda que drena esta vena. Es decir, la malformación secundaria en la clasificación de la Jonia se corresponde con la malformación tipo 4 de Yazar-Gil, y las malformaciones murales y coroideas se podrían corresponder respectivamente con las malformaciones de Yazar-Gil tipo 1 y tipo 2, para simplificar un poco este esquema. Muy bien, en cuanto a la clasificación de Mortazavi, esta lo que nos permite es definir, es un score que nos permite definir el momento del tratamiento endovascular. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, el momento del tratamiento. Sin embargo, los pacientes que tengan puntajes entre 0 y 1 en este score, pues van a requerir una embolización no urgente, es decir, que en la medida de lo posible se debe esperar a que el bebé tenga por lo menos 5 a 6 meses de vida, y la embolización se podría hacer en un solo tiempo, aunque hoy en día la mayoría de los autores prefieren las embolizaciones en múltiples etapas. Los pacientes con puntajes de 2 probablemente van a requerir una embolización urgente, pero esta embolización se debe hacer en múltiples tiempos quirúrgicos para evitar alteraciones hemodinámicas súbitas que puedan llevar a complicaciones en el bebé. Y los puntajes por encima de 3, se podría intentar una embolización en múltiples tiempos, pero debido a la gravedad de la condición se podría inclusive hablar también de un manejo paliativo o de una futilidad pues, del manejo médico en este grupo de pacientes. Sin embargo, esto es un tema discutible desde el punto de vista ético, pues que en realidad se sale del enfoque de esta presentación. En cuanto al diagnóstico, la gran mayoría de los pacientes se diagnostican de forma prenatal o neonatal. La presentación clínica prenatal habitualmente se encuentra en la malformación o en los estudios ecográficos en el tercer trimestre, y puede haber o no signos de falla cardíaca fetal. Generalmente, cuando hay signos de falla cardíaca fetal, esto es un factor de mal pronóstico, puesto que habla de
el gran volumen de la malformación en cuestión. Y es importante resaltar que aunque el niño no tenga signos de hidrops o de falla cardíaca fetal, al nacer los puede hacer. Entonces, de todas maneras, hay que vigilar esto en el neonato también. En cuanto a la evaluación sugerida, una vez el niño nace, pues se va a hacer una evaluación clínica completa del neonato, teniendo en cuenta las posibilidades de complicaciones cardíacas y sistémicas que hemos hablado. Por ende, se debe incluir dentro de los estudios por lo menos un ecocardiograma, se debe incluir la función renal y la función hepática, y para estudiar el sistema nervioso central como tal, un estudio inicial podría ser la ecografía transfontanelar. Sin embargo, la resonancia del cerebro nos va a dar algunos apuntes sobre la arquitectura de la malformación y sobre el estado del parénquima cerebral, que son bastante útiles a la hora de definir el manejo. La angiografía convencional sigue siendo el estándar de oro para caracterizar este tipo de malformaciones, pero se reserva principalmente para la planeación del tratamiento quirúrgico, perdón, del tratamiento endovascular. Muy bien, en cuanto a la ecografía antenatal, entonces lo que encontramos, bueno, primero tener en cuenta que el diagnóstico antenatal se hace hasta en el 40% de los pacientes y otro porcentaje importante se diagnostica en la etapa, en el periodo neonatal. Entonces, estas ecografías antenatales generalmente van a dar el diagnóstico hacia el tercer trimestre, no porque la malformación se dé de forma tardía, realmente esto, como vimos en la fisiopatología, empieza desde la semana 11 de gestación, sino porque se requiere que la vena haya tenido algún grado de dilatación significativo para que se logre ver los hallazgos en los estudios. Lo que vamos a encontrar en la ecografía es una imagen hipoecoica o anecoica que va a estar localizada posterior al tercer ventrículo y que en el Doppler color vemos que hay flujo sanguíneo por esta estructura. Esto nos permite diferenciar la malformación aneurismática de la vena de Galeno de otras lesiones quísticas del cerebro fetal. Adicionalmente, se puede caracterizar mediante resonancia fetal, que eso nos permite prever algunas ítems sobre la angioarquitectura del vaso, de la malformación, perdón, y el estado del parénquima del feto. Sin embargo, pues la resonancia realmente tiene una utilidad aún mayor en el periodo postnatal. Entonces, una vez el niño nace, la ecografía transfontanelar nos va a mostrar los mismos hallazgos que la ecografía prenatal. Adicionalmente, en esta se puede evaluar signos de ventriculomegalia, inclusive se podrían observar algunos cambios parenquimatosos, pero en este aspecto es mucho más útil la resonancia de cráneo. Y también nos permite evaluar la arquitectura de los vasos alimentadores de la malformación. En cuanto a la tomografía de cráneo, nos permite ver con mayor detalle las calcificaciones, y algunos autores dicen que la angiotomografía podría ser un poco más útil para valorar la anatomía vascular. Sin embargo, esto está sujeto pues, a avances con las técnicas de resonancia craneana. Y por último, la angiografía estándar, como decía, es el estándar de oro para la caracterización de estas malformaciones, pero se reserva para el planeamiento del tratamiento. En cuanto a la presentación clínica, desde 1964 se han descrito 3 patrones grandes de manifestaciones clínicas según la edad del paciente. En neonatos, y esto aplica también para los bebés antes de nacer, se puede encontrar una falla cardíaca congestiva grave. ¿Listo? Es importante anotar que estos síntomas cardiovasculares empeoran al momento del nacimiento, puesto que durante la vida fetal la placenta es otro sistema con un cortocircuito de flujo de alto volumen, pero de baja resistencia. Por ende, la placenta y la circulación placentaria, al parecer, protegen a los fetos de las manifestaciones deleterias pues, del hiperflujo durante su vida fetal. Pero una vez nacen, que la circulación placentaria ya no está disponible para evitar que toda esa sangre se vaya al cerebro y caiga a las cavidades derechas, pueden presentar manifestaciones progresivamente graves de falla cardíaca congestiva y de hipertensión pulmonar. El pronóstico en los neonatos es regular, antes era muy pobre, y en este grupo el tipo coroideo de malformación, es decir, el tipo coroideo, perdón, es el más frecuente. Bien, en cuanto a los infantes, los lactantes, digamos, las manifestaciones van a ser más relacionadas
con hidrocefalia. Adicionalmente vamos a empezar a presentar retardos del neurodesarrollo o en bebés que ya habían alcanzado algunos hitos, regresión del neurodesarrollo. Podemos tener también síndromes convulsivos y adicionalmente estos pacientes podrían presentar también falla cardíaca, pero esta es de leve a moderada y generalmente responde al manejo farmacológico, a diferencia de los neonatos, que en muchas ocasiones el manejo de la falla cardíaca termina siendo el manejo de la malformación aneurismática de la vena de Galeno. En el grupo infantil, el tipo de malformación más frecuente es el tipo mural. Y por último, en los niños mayores y en los adultos, los síntomas van a ser más relacionados con manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Entonces pueden tener cefalea, pueden tener hidrocefalia, pueden tener convulsiones, déficit focales por robo vascular, hemorragia subaracnoidea o hematomas parenquimatosos por infartos venosos, ¿cierto? En este grupo de pacientes, que son la minoría, la mayoría pues se diagnostican durante la etapa neonatal, pues en este grupo de pacientes vamos a tener ambos tipos de malformación. En cuanto al tratamiento, esto es fundamental tenerlo muy claro. El objetivo no es obliterar por completo la malformación, sino revertir las consecuencias deletéreas de estas alteraciones hemodinámicas, tanto a nivel cerebral como a nivel sistémico. Esto va a depender de la edad del paciente, de los síntomas asociados y de la arquitectura de la malformación. Lo ideal, especialmente pues hablaremos del grupo más frecuente que van a ser los neonatos, se debe tratar de posponer el tratamiento hasta los 5 o 6 meses de vida. Sin embargo, esto va a depender del estado clínico del paciente, como lo vamos a ver a continuación. El manejo endovascular hoy en día es, sin duda alguna, el estándar del tratamiento y, como les decía ahora más temprano, la mayoría de los autores reportan que es preferible hacer múltiples tiempos de embolización para evitar cambios súbitos en la hemodinamia cerebral que puedan llevar a complicaciones como sangrados intraparenquimatosos o rupturas de la malformación. La historia natural sin intervención es supremamente desfavorable, con una mortalidad por encima del 90% en los pacientes neonatos o infantes que no son tratados. Por ende, una opción de manejo conservador, al menos en este grupo de pacientes, no es una opción, a pesar del pronóstico que pueda tener el tratamiento. Entonces tenemos el score de Bicetre. Este score nos va a permitir valorar los neonatos con malformaciones de la vena de Galeno. Nos evalúa la función cardíaca, la función cerebral, la función respiratoria, hepática y renal, los principales órganos afectados por las alteraciones pues, del flujo secundarias a estas malformaciones. De acuerdo a los ítems que cada paciente presente, le vamos a dar un puntaje. Listo, este puntaje nos va a permitir la toma de decisiones sobre el momento de la intervención. Los pacientes que tengan puntajes a 12, que si se ponen a ver serán pacientes que tengan una funcionalidad más o menos conservada, pues lo ideal sería esperar hasta los 5 o 6 meses de edad. Sin embargo, si los síntomas se descompensan antes de esta edad, pues habrá que reconsiderar el momento de la intervención. Los pacientes con puntajes entre 8 y 12 se recomienda la embolización en el momento pues, que se presenten los síntomas. Nuevamente, esto nos dice en qué momento empezar los tratamientos de embolización, pero aplica lo mismo que decía ahorita, la idea es hacer múltiples tiempos quirúrgicos, por así decirlo. Y los pacientes con puntajes por debajo de 8, que tienen estados clínicos bastante pobres, el grupo que publicó el score, que es el grupo de la Ojonie, no recomienda la embolización por el mal estado clínico. Sin embargo, existen algunos reportes en la literatura de pacientes con puntajes de Bicetre bastante bajos, pero que han logrado unos desenlaces no tan malos con la terapia endovascular. Por ende, esta decisión de si embolizar o no embolizar tendrá que hacerse teniendo en cuenta pues, ítems éticos, también discutiendo con los padres del bebé las opciones de tratamiento. Y pues es una decisión que nuevamente se sale del enfoque de esta revisión, puesto que dependerá de cada caso individual. En cuanto a la terapia endovascular, nuevamente, el objetivo del tratamiento no es tapar toda la malformación, es tapar lo suficiente para que los síntomas y los signos clínicos por las alteraciones del flujo se reviertan o se prevengan. Para esto, algunos autores recomiendan que se logre obliterar por lo menos una tercera parte hasta la mitad de la comunicación arteriovenosa. Esto en la mayoría de los casos corrige los síntomas clínicos
Y la embolización se puede hacer por vía transarterial, que es la preferida, o transvenosa. La vía transvenosa, la mayoría de los autores no la recomienda, al menos en una primera instancia, puesto que las conexiones de la malformación con las venas del sistema de drenaje profundo cerebral pueden no ser evidentes en la angiografía inicial, pero, y por este motivo, por no poderlas visualizar, el material de embolización puede ocluir estas venas de drenaje y esto a su vez pues puede condicionar un número de complicaciones que a continuación les voy a mostrar y por ende pues en realidad no, la idea es tratar de no hacer embolizaciones transvenosas sino transarteriales, a menos pues que en definitiva la embolización transarterial no haya logrado pues obliterar lo necesario de la malformación para la mejoría de los síntomas. Se prefiere la embolización en múltiples tiempos. ¿Por qué motivo? Porque esto nos permite disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a los cambios rápidos en la hemodinamia cerebral, tal y como estábamos hablando en la charla de craneópagos hace 2 semanas. Estas embolizaciones se deben hacer en intervalos entre 3 a 6 meses idealmente, sin embargo, se requiere un seguimiento estrecho de los pacientes porque ocasionalmente los síntomas reaparecen antes de este intervalo y se requiere pues adelantar un poco el tratamiento. El score propuesto por Mortazavi que les mostré hace algunas diapositivas nos permite dar una guía para definir este ítem. El momento ideal para hacer el manejo vascular generalmente está entre los 5 y 6 meses de edad, esto con el objetivo de tener una seguridad a la hora pues de abordar los vasos de la estabilidad clínica hemodinámica del paciente, pero en los casos con síntomas graves o que no se logren controlar de otra manera, pues se requerirá la embolización urgente, porque como les decía, en muchos casos de falla cardíaca neonatal, el único manejo que hay para la falla cardíaca es obliterar la malformación, al menos parcialmente. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de la literatura. Esto es un artículo publicado en el 2010. En esta tenemos una arteriografía. Este primer recuadro es una inyección pues, a través de la vertebral izquierda. Nos va a mostrar una malformación tipo 3. ¿Listo? Vamos a tener conexiones arteriovenosas y arterioarteriales. En esta otra imagen vamos a tener una inyección a través de la carótida izquierda, perdón. En esta vamos a ver que el seno falcino, que hay unos pequeños senos falcinos, que los vemos aquí, tendremos 2, uno más pequeño que el otro, y que van a mostrar un llenado anterógrado de las venas cerebrales internas hacia la comunicación. En este otro conjunto de imágenes tenemos primero una venografía por resonancia. Esta venografía nos va a mostrar que las estructuras drenan tanto a las venas cerebrales internas como al seno falcino un poco más atrás. Listo. Esto nos muestra que este paciente en particular tenía comunicaciones con el sistema venoso profundo. En esta resonancia pues tenemos la imagen en T2. Inmediatamente después de la embolización. Esta embolización se hizo a los 4 meses de vida del paciente. Es importante notar que había una pequeña ventriculomegalia y adicionalmente teníamos una prominencia importante del espacio subaracnoideo, compatible pues con una posible hidrocefalia externa. Recordemos que ese diagnóstico va a depender también de el seguimiento del perímetro cefálico, sin embargo en el artículo lo citaban como hidrocefalia externa. Y en esta segunda imagen, pues vamos a tener esta resonancia 6 semanas después de la embolización de la malformación. Vemos como el tamaño de la malformación ha disminuido notablemente, pero además, y esto es muy bonito, vemos como el espacio subaracnoideo ya no está tan prominente como en la imagen preoperatoria y también vemos como el sistema ventricular disminuye su tamaño. Esto nos demuestra cómo, y lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, pero cómo la terapia endovascular va a ser también la primera línea de tratamiento para la hidrocefalia en estos bebés. Muy bien. En esta otra imagen tenemos venografías por resonancia. Esta primera imagen es al momento de la embolización. Esta segunda imagen es a las 6 semanas postoperatorias y vemos cómo cambia notablemente la distribución vascular venosa en esta localización y cómo disminuye el tamaño de la malformación. En esta otra imagen, esto es otro caso clínico aparte del que estaba mostrando. Esta es una niña de 6 meses que llevaron a una embolización por síntomas persistentes.
La arteriografía, pues la panangiografía realmente no mostraba conexiones de la malformación de la vena de Galeno con el sistema venoso profundo, pero 72 horas después de la embolización vía transvenosa, esta embolización transvenosa era un segundo tiempo, posterior a una embolización transarterial que no había sido exitosa por persistencia de falla cardíaca. 72 horas después de esa segunda embolización tenemos esta gran hemorragia parenquimatosa que posteriormente llevó a la muerte de la paciente. Esta imagen que tienen aquí en comparación la ponen en el artículo para mostrar, esto es un espécimen post-mortem de un paciente que murió con trombosis de las venas cerebrales profundas y vemos cómo la distribución del sangrado es bastante similar, con lo cual los autores hacen la hipótesis que probablemente esta paciente tenía unas conexiones con el sistema profundo que no se habían logrado ver en la panangiografía, pero que tuvieron pues como resultado este desenlace pues fatal. Entonces con esto, estos autores hacen el énfasis en que se debe sospechar siempre que haya conexiones con el sistema venoso profundo y esta es la explicación de por qué la mayoría de los artículos prefieren las embolizaciones transarteriales en vez de transvenosas para prevenir este tipo pues de desenlaces adversos. En cuanto a la hidrocefalia, en la gran mayoría de los casos, como les mostré en la diapositiva anterior, se prefiere dar en primera instancia un manejo endovascular a la lesión y vigilar si hay mejoría de la hidrocefalia. ¿Por qué motivo? El desenlace de los pacientes que se llevan a derivaciones ventriculoperitoneales para manejo de la hidrocefalia con esta enfermedad tienen peores desenlaces que los pacientes que son manejados de forma expectante con la terapia endovascular. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la teoría? Pues que hay alteraciones en los gradientes de presión entre el líquido cefalorraquídeo y el sistema venoso. Estas alteraciones en los gradientes de presión en el sistema venoso pueden llevar a ruptura de la malformación que queda residual y por ende a sangrado subaracnoideo y sangrado intraventricular. Y en el caso del parénquima cerebral, estas mismas alteraciones en los gradientes de presión explican alteraciones de la perfusión parenquimatoso que van a llevar posteriormente no solo infartos venosos, sino también a procesos de calcificación catastrófica, atrofia cerebral acelerada, retardos de neurodesarrollo, epilepsias focales, entre otras. Por último, en cuanto a la hidrocefalia, las ventriculostomias endoscópicas se han indicado para casos de obstrucción extrínseca del acueducto de Silvio por la malformación, es decir, una estenosis acueductal secundaria a la malformación, y en realidad pues no tiene otras aplicaciones en esta enfermedad. Sin embargo, siempre la primera línea va a ser primero el manejo endovascular y vigilar cómo evolucionan pues las cosas con la hidrocefalia. Este primer caso que traigo aquí a colación, que es de este segundo artículo que está por acá, aquí tenemos la venografía por resonancia al nacer. Este paciente presentó una hidrocefalia significativa. Aquí tenemos la imagen a los 9 meses de vida, en el momento de la embolización, en el cual se veía un gran compromiso pues, por atrofia cerebral y una ventriculomegalia importante. Este paciente lo llevaron a una derivación ventriculoperitoneal y en la tomografía posoperatoria inmediata vemos cómo se forman de forma casi que inmediata higromas subdurales en forma bilateral, por poner un ejemplo. Esta otra imagen es de otro caso, un paciente de 5 meses que posterior a la embolización se encontró que tenía pues marcada atrofia cerebral, que tenía hidrocefalia, fue llevado a derivación ventriculoperitoneal y esta tomografía es 5 meses después de la derivación ventriculoperitoneal, en la cual vemos cambios atróficos importantes del parénquima cerebral, miren el tamaño de estos valles silvianos, la prominencia del espacio subaracnoideo, una ventriculomegalia ex vacuo bastante importante y adicionalmente vemos este número de calcificaciones periventriculares, todo esto pues digamos indicando en parte de estos desenlaces adversos asociados a las derivaciones ventriculoperitoneales en estos pacientes. Entonces en la medida de lo posible la idea es no derivar. ¿Listo? Eso es algo también muy importante que se sale un poco del esquema mental que tenemos con el manejo de las hidrocefalias. En cuanto a otras estrategias de tratamiento, se ha descrito el uso de radiocirugía con gamma knife en forma complementaria, esto generalmente después de una falla en las embolizaciones. Sin embargo, debemos recordar siempre que las intervenciones por radiocirugía no van a reducir el tamaño de la lesión de forma inmediata, por ende, si esto es lo que se requiere, pues probablemente no sea el mejor método a escoger y en realidad pues su papel no está muy claro el papel que tenga pues esta intervención, puesto que los casos reportados en la literatura son pocos.
En cuanto a la cirugía, el tratamiento microquirúrgico de las malformaciones de la vena de Galeno, pues antes de la era endovascular, tiene una altísima morbimortalidad en la mayoría de las series históricas. Esta está por encima del 90%. Esto explica por qué hoy en día se prefiere claramente la terapia endovascular por encima de la técnica microquirúrgica abierta para este tipo de malformaciones vasculares. Hoy en día el papel de la cirugía se limita al drenaje de los hematomas que puedan surgir, que tengan efecto de masa, y para el manejo de la hidrocefalia, sin embargo, pues teniendo en cuenta las consideraciones que ya expuse en la diapositiva previa. En cuanto al pronóstico, la historia natural de esta enfermedad sin tratamiento es muy desfavorable. Listo, no solo por la mortalidad, sino también porque los pacientes que logran sobrevivir estas malformaciones sin tratamiento van a tener desenlaces neurocognitivos bastante adversos. Es importante recordar que la trombosis espontánea de estas malformaciones, si bien se ha descrito, es supremamente rara, por ende no es una justificación para dar un manejo expectante. Los desenlaces han mejorado con la terapia endovascular, los buenos desenlaces aumentaron desde un 49% hasta el 70% en los años comprendidos pues entre 1980 al año 2000. Sin embargo, pues la morbilidad no es despreciable, ¿cierto? Según el tipo de malformación, debemos tener en cuenta que las malformaciones coroideas tienen un peor pronóstico por la edad de presentación y porque generalmente tienen un flujo vascular mayor. En este artículo, esto es una revisión de la literatura que se hizo en el 2010, publicada en el JNS. En esta encontraron, este es un esquema pues, de la literatura entre el año 83 al 2000. Vemos cómo el tratamiento endovascular de las modalidades de tratamiento que ellos lograron revisar era la que tenía probablemente el desenlace más favorable, un 72%, ¿cierto? Con un 15% de mortalidad en comparación, por ejemplo, con la microcirugía, que tenía unos desenlaces favorables mucho menores y pues que el no tratamiento. Esta otra gráfica nos muestra la efectividad del tratamiento endovascular, esto en la era pues desde el 2001 hasta el 2010, que fue el momento de la publicación del artículo. En esta encontramos que el desenlace de los pacientes llevados a embolización fue bueno en el 60%, bueno era que el paciente lograra ser independiente para sus actividades diarias, un desenlace que ellos dicen justo, aunque a mí me parece un desenlace más bien desfavorable, porque estos estamos hablando de discapacidades moderadas a graves, un 23%, y la mortalidad pues se mantiene en el 15%, igual que en el tratamiento endovascular antes del año 2000. En cuanto a tratamientos diferentes a la técnica endovascular, son muy pocos los pacientes que se tratan de esa manera, inclusive esta diferencia era evidente desde antes pues del año 2000, y vemos como apenas un 7% de esos pacientes, de esos pocos pacientes, tuvieron un desenlace aceptable y el resto pues tuvieron mortalidad. Entonces, esto nos resalta un poco más la clara importancia que tiene el manejo endovascular en estos pacientes. Y por último, ya para terminar, el grupo de la Jonia publicó también un score de desenlaces que en teoría con este score es que uno debería medir los desenlaces de este tipo de malformaciones. Sin embargo, me pareció muy curioso, la mayoría de los artículos que uno encuentra al respecto, pues no lo describen de esta manera. Sin embargo, lo comparto con ustedes para que lo tengan en cuenta. En caso tal que tengamos pacientes con esta enfermedad, pues en teoría con esto deberíamos medir sus desenlaces. Listo. Un desenlace normal tendría un puntaje de 5, paciente pues clínicamente normal. El score 4 van a tener mínimos síntomas neurológicos. Bueno, y de ahí para abajo tendremos cada vez síntomas más progresivos hasta la muerte. Muchas gracias a todos. Eso era lo que traía para el día de hoy. Quedo atenta a comentarios. Buenos días, ¿me escuchan? Profe, buenos días, ¿cómo está? Bueno, vista el silencio, me permito pues tomar la palabra. Carolina, muy buena presentación, ¿sabes? Es una patología compleja, pero te quedó muy claro el resumen. Felicitaciones con toda sinceridad. Es una patología muy rara. Yo estaba aquí haciendo cuentas y en 14 años de experiencia que tengo, he tenido más o menos unas 8, de las cuales 2 fueron con el doctor Sergio Vargas.
en el Hospital San Vicente recién yo llegué. Así que si uno se pone a ver el promedio, solamente una cada 2 años, eso es un promedio bastante bajo. Y en el San Vicente tenemos un paciente, no sé, Carolina, si tú lo tienes presente, un paciente que se le hizo el diagnóstico el año pasado y nos dio un puntaje en la escala de Bicetre, nos dio un puntaje de 15 y por eso lo tenemos engordando o creciendo como llamamos nosotros. O sea que sería con más o menos la 9ª malformación apenas. En cuanto al tratamiento, nosotros sí preferimos utilizar la escala de Bicetre porque es una escala mucho más amplia que la de Mortasavi para definir cuándo lo vamos a tratar. Y afortunadamente la mayoría de los pacientes nos dan puntajes mayores de 12, es decir, que los podemos diferir hasta que tenga más de 5 o 6 meses, porque definitivamente es mucho más favorable para nosotros tratarlos de forma tardía cuando los niños están grandes. Y en cuanto al abordaje venoso o arterial, eso no depende del gusto, eso depende básicamente del tipo de malformaciones. La malformación tipo 2 de Yasargil o tipo o mural de francesa, de la Juniat, son prácticamente imposibles tratarlos por vía arterial porque son perforantes, como dijiste, y los perforantes habitualmente tienen un diámetro muy pequeño y son múltiples, entonces habría que cateterizar 10 o 20 veces la lesión para poder tratarla. Entonces, yo creo que la mejor técnica ahora es un abordaje combinado en la cual uno reduce el flujo por vía arterial y por vía venosa hace la mayoría de la oclusión, porque efectivamente es mucho más fácil, porque con un solo catéter por vía venosa se puede colocar cuantos colis o material de embolización sea necesario. En cambio, por vía arterial, como te dije, hay que agarrar aferencia por aferencia. Entonces, básicamente eso. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido sangrados posoperatorios y eso es debido a lo que tú dijiste. Hay que identificar muy bien que no estemos comprometiendo el sistema venoso profundo normal, porque esto es una catástrofe que sucede aquí y sucede, inclusive la vi hace un par de meses en un caso de un colega que hizo una malformación arteriovenosa pues en un adulto por vía venosa y no se percató que estaba tapando el sistema profundo y eso es lo que pasa, tal cual lo que mostraste ahí. Profe, muchas gracias por sus comentarios. Hola, Caro, buenos días. Buenos días para todos. Lo del silencio fue a propósito porque básicamente, como dijo Carolina, es una patología no solo rara, sino que es de manejo endovascular como gol estándar. Entonces, quería que los que la hacen estuvieran ahí en el comentario. Como dijo Jorge, realmente la patología realmente es muy poco frecuente aquí en el Hospital Infantil de San Vicente. Más o menos tenemos una cada 2 años, una cada 3 años. Hemos tenido todos los desenlaces, desde el que nace con la falla cardíaca muy enfermo, que se intentan embolizaciones urgentes para tratar de sacarlo de la falla, el que nace con hidrops, como el que ya tiene 8 años que llevamos de seguimiento de este niño, de esta niña, realmente es una niña, y está sin ningún déficit neurológico. Entonces, realmente creo que un ejercicio despacio, prudente, adecuado de estos pacientes permite tomar la decisión adecuada con los tiempos adecuados. La clasificación de Bicetre me parece que para este tipo de decisiones nos ha ayudado mucho. Generalmente cuando tenemos estas malformaciones de la vena galeno, le hacemos staff para tomar la decisión pues adecuada, cómo lo vamos a seguir, incluyendo cardiología infantil y todo para que nos ayuden con el manejo. Pero realmente si se toman las decisiones adecuadas, los resultados son bastante buenos. De los 4 que en este momento todavía estoy siguiendo, solo uno tuvo un desenlace malo y fue porque realmente me lo trajeron de otra ciudad y lo estoy siguiendo, pero los que hemos manejado acá han tenido un buen desenlace, les ha ido bastante bien los que hemos podido hacer en el tiempo, porque sí, definitivamente
uno de los pronósticos o de lo que ayuda a un buen desenlace es que no toque intervenirlo muy en agudo, porque hasta donde recuerdo, de los tres que hemos tenido que hacer en agudo, solo uno salió y realmente su desenlace neurológico ha sido muy pobre, muy malo. Si es que ya no murió porque ya le perdí el resto hace por ahí 2 años. Pero era un desenlace muy malo. Los otros murieron y en cambio los que hemos podido hacer quinto mes, sexto mes, casi al año, van muy bien, realmente van muy bien. Entonces, por eso es tan importante esta clasificación para tomar las decisiones pertinentes y obviamente para hablar del pronóstico y de lo que le espera a la familia para que todo el mundo tome las decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, sí es muy importante que desde que se haga el diagnóstico se haga un enfoque multidisciplinario, una clasificación pertinente para hacer las intervenciones en el momento adecuado. En cuanto a lo que hablas de la hidrocefalia, sí, yo realmente, de todas estas que hemos hecho de malformaciones de la vena galeno, solo a 2 les he tenido que hacer la ventricocisternostomía, más porque la ampolla o la dilatación aneurismática de la vena es tan grande que tapa el acueducto y en la embolización no se logró reducir el volumen de la ampolla, sino que se redujo el flujo venoso, pero la ampolla siguió siendo muy grande. Entonces se les hizo la ventriclocisternostomía. La endoscopia realmente se ve muy bonita, un tanto impresionante porque esa ampolla a usted le da miedo romperla, si la rompe lo mata. Entonces siempre uno la ve y es impresionante la imagen porque uno ve todo ese sistema venoso dilatado dentro del ventrículo. Pero realmente el manejo de la hidrocefalia, como dices tú, al mejorar el flujo venoso, la hidrocefalia mejora porque obviamente mejora la salida del líquido cefalorraquídeo a través del sistema venoso, se va mejorando. Y tal cual como dijiste, la que realmente se indica como para ventriclocisternostomía es el que la ampolla es muy grande y tapa el acueducto, eso también resuelve el problema inmediatamente. No sé si los que hagan terapia endovascular o alguien más tenga comentarios. Carito, la presentación muy buena, me gustó, muy buena, muy concisa y nos educa en lo que tenemos que aprender de la vena galena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, doctora María. Habla Tito Perilla. ¿Puedo hacer algún comentario? Claro que sí, doctora, adelante. Buenos días. Bueno, primero, felicitarla, porque creo que hizo una excelente revisión de, como usted dice, una patología, y como lo han convenido los demás colegas, muy rara, pero que por supuesto con el tratamiento endovascular hoy comienza a tener algunas luces y será ese campo el que las desarrolle. Me interesó mucho porque dentro de su presentación dio realmente un conocimiento importante y remarcó lo que acaba de decir y remarcar sobre el tratamiento de la hidrocefalia en estos pacientes. Si ustedes recuerdan, y vuelvo al mismo punto, la presión intracraniana estaba por 3 valores: por la presión intraparenquimatosa del cerebro representada por las arterias, por la presión del líquido cefalorraquídeo y por la presión venosa. En estos casos, los pacientes tienen un grado de alteración de la morfología de la curva. Yo he tenido oportunidad en 2 pacientes a hacer precisamente eso y en conjunto con los endovasculares en el sentido de monitorizar esa presión antes y después del tratamiento para definir exactamente qué se debe hacer con la hidrocefalia, porque la hidrocefalia de estos pacientes es secundaria a hipertensión venosa y se alteran las relaciones, y por eso es que usted después en el cuadro vea, en los pacientes de mucha evolución, ve atrofias corticales. Esa es la razón. Uno, esa hipertensión venosa, esa hidrocefalia, la debe tratar de acuerdo a su etiología, y si la etiología, como lo dijo el anterior colega que se dedica a endovascular, lo ha visto muy bien, mejora la presión dentro de la fístula con el tratamiento de embolización, la hidrocefalia secundariamente va a mejorar. Si usted deriva a esos pacientes, ¿qué hace? Les da mucho más campo para que inclusive esa presión
endovenosa se crezca y esa presión arterial, y en ocasiones usted puede causar el sangrado del cerebro precisamente por esa razón, como usted bien lo dijo. Ese es un punto. El otro punto, en el tratamiento de estas fístulas, de estas malformaciones, se comenzaron haciendo porque era lógico de pensar, y pensábamos en un comienzo, yo inclusive lo llegué a decir cuando hacía vascular y comenzaba lo en vascular aquí con el doctor Díaz, me acuerdo mucho de la fundación, tuvimos y discutimos mucho de eso. Hombre, más fácil entrar por el sistema venoso, pero resulta que cuando usted entra por el sistema venoso, si la circulación, si la presión arterial está amada por muchas más nutrientes, así sean pequeñas, eh, perforantes, si usted tapa el lecho de salida de la sangre, entonces va a causar, por supuesto, lo que ya se ha visto que es un desastre. Me perdona haberme extendido un poquito, pero quería ampliar ese concepto y felicitarla, que me pareció una extraordinaria eh, exposición y presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Perilla. Doctora Carolina, buenos Doctor, días. mucho gusto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su charla, excelente, de acuerdo con todos los comentarios. Afortunadamente, esta es una patología que vemos un caso cada 3 años, son pocos casos. Mi comentario hoy es desde el punto de vista de radiocirugía y es decir, yo diría que cuando uno está planeando una radiocirugía, le hace radiocirugía sobre todo al nido y como, como en el acto quirúrgico trata de preservar las venas, ¿sí? Entonces yo diría que lo que hay en la literatura son casos muy esporádicos de malformaciones de la vena de Galeno, de centros no muy reconocidos, porque prácticamente que por definición es una contraindicación hacer radiocirugía para una malformación de la vena de Galeno. Hoy por hoy el gold standard y es terapia endovascular y creo que no hay cabida por el tipo de patología, no hay cabida para la radiocirugía por definición y por lo que uno ve en la arteriografía y en las imágenes. Muchas gracias.